A través de las Escrituras, el Señor nos ha revelado cuál es el modelo por el cual Él ha actuado en el pasado y también cómo lo hará en el futuro. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los comentarios que me han hecho llegar después de haberle compartido el video del día de ayer sobre el templo de Kirtland y su relación con la segunda venida. Y de ahí voy a extraer algo que traté en ese video de ayer, que es el tema de las fechas. El Señor elige estas fechas importantes. Y el día de hoy voy a hablar de una posible fecha y quiero dejar claro desde el primer momento que es una opinión personal basada en un modelo que el Señor ha utilizado a través de todos los hechos ocurridos en esta dispensación y sobre todo a través de dos templos que yo les voy a mencionar el día de hoy. Como la portada lo indica, voy a mencionar una posible fecha para dedicar el templo de Salt. Y como les dije, es una opinión personal y ahora les voy a decir por qué pienso que esta fecha que les voy a mencionar y que ustedes vieron en la portada, creo que es una posible fecha que el Señor utilizaría para dedicar esta casa del Señor. Primeramente quiero tratar este tema de redes sociales versus conferencia general. Y quiero tratar este tema, hermanos, porque a veces pensamos que todo lo que el Señor nos va a comunicar va a ser a través de las conferencias generales o en su defecto a través de una publicación en la Leona, en nuestras bibliotecas del Evangelio. Sin embargo, hemos pasado por alto en los últimos 8 años casi del ministerio del presidente Nelson, cómo el Señor nos ha estado hablando durante casi 8 años a través de las redes sociales de los 15 profetas, videntes y reveladores. Entonces, quiero tratar específicamente algo que ocurrió este año. Fíjense, el 14 de febrero de este año 2025, en una publicación de Facebook y de Instagram, es decir, de las redes sociales, el presidente Nelson publicó lo siguiente. El 14 de febrero de 1853, una ceremonia de palada inicial en Salt Lake City dio inicio a un trayecto de 40 años de fe y sacrificio que culminó en la dedicación del templo de Salt Lake en 1893. En la actualidad está a punto de concluirse una renovación integral que fortalecerá esta sagrada casa del Señor para las generaciones futuras. Hermanos, en este párrafo de la publicación quiero rescatar dos cosas. ¿Por qué el presidente Nelson no anunció las puertas abiertas en una conferencia general? ¿Por qué fue de manera apresurada en febrero? ¿Por qué no esperar unas semanas más y hacerlo en la conferencia de abril? Bueno, hermanos, lo hizo precisamente en una fecha sumamente importante para los eventos previos al templo del lago Salado, en su primera dedicación. Dice que el 14 de febrero de 1853 ocurrió la palada inicial del templo de Salt Lake. Entonces, hermanos, ¿por qué ocurrió este anuncio a través de las redes sociales y no en una conferencia general? Por esto, porque el presidente Nelson quería hacernos ver, o mejor dicho, el Señor a través del presidente Nelson hacernos ver la importancia de hacer los anuncios en las fechas conmemorativas, sobre todo en lo relacionado al templo del lago Salado. Entonces, no se esperó una semana antes, un día antes, unas semanas después, 2 meses después de la conferencia. No, fue el mismo 14 de febrero que se llevó a cabo este anuncio. Y como se los dije, fue hecho a través de las redes sociales. Entonces, hermanos, cuando yo les voy a compartir
lo siguiente, hablando de esta posible fecha, no es que yo esté adivinando nada, es que simplemente me he dado cuenta que el Señor utiliza estas fechas específicas para anunciar eventos importantes. Es un modelo que el Señor ha utilizado en esta dispensación, sobre todo cuando se habla de fechas. El segundo elemento que quiero rescatar de este párrafo es que dice, haciendo alusión a esa primera dedicación, que esa palabra inicial del 14 de febrero de 1853 dio inicio a 40 años de fe y sacrificio que culminó en la dedicación del templo de Salt Lake. Si lo que está diciendo el presidente nosotros lo tomamos de manera literal para nosotros, pudiésemos estar diciendo lo siguiente: desde 14 de febrero del año 2025, cuando se hace esta publicación, hasta el momento de la dedicación, vamos a tener un trayecto en donde vamos a necesitar sobre todo la fe y también vamos a experimentar el sacrificio. Y a pesar de que nosotros no estamos participando de manera literal en la construcción o en la edificación o en el fortalecimiento del templo del lago Salado, hermanos, espiritualmente sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo y ustedes se van a dar cuenta ahora en los siguientes párrafos. Entonces, hermanos, del 14 de febrero hasta el día que se dedique el templo del lago Salado, según estas palabras del presidente Nelson, podemos tomarlas para nosotros como una etapa de preparación, pudiésemos estar diciendo la última etapa de preparación antes de que sea dedicado el templo. Ahora, siguiendo con la publicación de Facebook, dice, hoy, exactamente 172 años después de la ceremonia de la palada inicial, me complace anunciar que el templo volverá a abrirse para visitas guiadas durante un programa de puertas abiertas al público de abril a octubre de 2027. Invitamos cordialmente a nuestros amigos a venir a aprender sobre el plan de Dios para sus hijos y a regocijarse en el amor de Jesucristo. Los detalles sobre este evento se darán a conocer a medida que se acerque abril de 2027. Entonces, nuevamente en las primeras líneas de este párrafo recalca por qué el anuncio fue hecho a través de las redes sociales y no a través de la conferencia general. Dice, hoy, exactamente 172 años después de la ceremonia de la palada inicial, es que él da este anuncio de las puertas abiertas de abril a octubre de 2027. Entonces, hermanos, se dan cuenta que hay un modelo en donde el Señor nos hace recordar la importancia de las fechas. El segundo elemento que quiero rescatar en este párrafo es que muchos hermanos se han confundido, como el presidente Nelson menciona el 2027, se han quedado con que la dedicación va a ser en el 2027 y no se ha anunciado todavía la fecha de dedicación, y eso lo quiero dejar claro. Lo que yo les voy a compartir hoy es una opinión personal basado en este modelo de que el Señor le da a la fecha. Lo que va a ocurrir en el 2027 son las puertas abiertas, de abril a octubre, de abril a octubre. El resto de los detalles en la pantalla, ustedes los pueden ver, se van a dar a conocer a medida que nos acerquemos a la fecha de abril de 2027. Entonces, hermanos, por esta razón, este anuncio fue dado a través de las redes sociales. Dice, ahora que las casas del Señor están por toda la tierra, los invito a atesorar su tiempo y servicio en los templos más cercanos a ustedes, mientras nos preparamos para la reapertura del templo de Salt Lake en 2027. Se dan cuenta cómo, a pesar de que como esos pioneros no estamos participando de manera literal en la edificación o fortalecimiento de los cimientos del templo, nosotros sí debemos estar preparándonos, incluso haciendo mención a esta fecha importante, 14 de febrero de este año. Ya, hermanos, en esta última etapa
de fortalecimiento del templo del lago Salado, el presidente Nelson nos dice, mientras nos preparamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos invita a hacer? Es la palabra que más usa el presidente Nelson. Los invito, les suplico. Aquí utiliza los invito. Los invito a atesorar tiempo y servicio en los templos más cercanos a ustedes. Es decir, este tiempo, hermanos, que nos queda antes de la dedicación del templo del lago Salado, debemos emplear aún más tiempo de servicio en los santos templos. Ahora, mis amigos, la dedicación del templo de Saleh, ¿cuándo fue exactamente según los registros de la iglesia y nuestra historia? La dedicación ocurrió exactamente un jueves 6 de abril de 1893. El 6 de abril nosotros es importante porque fue nuevamente organizada por última vez la iglesia del Señor en esta tierra. Sin embargo, hermanos, en esta dispensación solamente han ocurrido 2 dedicaciones de templos un jueves 6 de abril. Y esos 2 templos han sido, primero en 1893, el templo de Saleh, y segundo, el templo de Palmira en el año 2000. Ambos templos no solamente fueron dedicados un 6 de abril, sino que además fue dedicado un día jueves. Yo he revisado los más de 200 dedicaciones de los templos hasta ahora y solamente estos 2 templos han sido dedicados un día jueves 6 de abril. Ahora, ¿por qué el jueves para nosotros debería ser importante? Y quiero rescatar esa importancia en este momento. Dice el elder Quentin L. Cook en el 2010, los 2 últimos días del ministerio mortal del Salvador antes de su crucifixión son profundamente importantes y en cierta forma, más allá de toda comprensión, mucho de lo que es esencial para nuestro destino eterno ocurrió el jueves y luego el viernes, día en que Cristo fue crucificado. La última cena, la cena de la Pascua, el instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre, comenzó el jueves por la noche. En la última cena se iniciaron ordenanzas y doctrinas de gran importancia. Entonces, hermanos, así como yo les estoy mencionando que una posible fecha en la que este video se enfoca para el templo del lago Salado se basa en un modelo de esta dispensación de la primera dedicación del templo del lago Salado. De esta manera, el elder Quentin L. Cook menciona que el día jueves para nosotros es importante y lo van a ver a lo largo de las citas que les voy a mencionar, porque fue en ese momento en que El Salvador instituyó esa última cena de Pascua. En palabras de él, el instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre. Entonces, mucho de lo que es esencial para nuestro destino eterno, en palabras del elder Quentin L. Cook, ocurrió el jueves. Entonces, ¿por qué debería ser importante el jueves para nosotros? A pesar de que puede ser un día común y corriente como cualquier día de la semana, porque fue ese día que inició este proceso de la expiación del Salvador Jesucristo, instituyendo esa cena como recordatorio de los convenios que hacemos al bautizarnos. Ahora, fíjense en el resto de las citas, otros acontecimientos que ocurren los días jueves. El presidente Hinckley me extendió el llamamiento para servir en el quórum de los 12 el jueves por la tarde, dice el elder Quentin L. Cook. Me es imposible expresar la variedad de los sentimientos que me han embargado desde entonces. Ha habido noches de insomnio y de mucha oración, y sin embargo mi ánimo se ha fortalecido por el conocimiento de que el presidente Hinckley es el profeta y de que los miembros de la iglesia orarán por mí y por mi familia. Dijo en otra ocasión, en octubre de 1994, el elder Jeffrey R. Holland. En una rápida sucesión de acontecimientos, aquel jueves por la mañana, el presidente Hunter me entrevistó largo tiempo, me extendió el llamamiento
Me presentó oficialmente a la primera presidencia y a los 12 que estaban reunidos en el templo. Me dio mi mandato apostólico y un bosquejo de mis deberes. Me ordenó apóstol y me apartó como miembro del quórum de los 12, agregando una maravillosa y hermosa bendición personal, considerablemente larga. Luego prosiguió a dirigir los asuntos sagrados de la primera de mis reuniones en el templo, la cual duró unas 2 o 3 horas más. Fíjense lo detallado que comenta el Elder Holland cuando él fue llamado al quórum de los 12. Todo comenzó un jueves por la mañana, desde la entrevista, posteriormente a su presentación, luego su ordenamiento o su ordenación al quórum de los 12, y él explica todo lo que ocurrió ahí. El presidente Hinckley dijo, en esta ocasión Elder Hinckley, en 1990, el jueves pasado, en una reunión de todas las autoridades generales que hubo en el templo de San Ley, en la cual expresamos nuestro testimonio y participamos del sacramento de la cena del Señor, el presidente Benson se puso de pie frente a sus hermanos y dijo con convicción y emoción: os amo, mis hermanos, y os bendigo en vuestro gran ministerio. Hace alusión a la reunión, ¿verdad?, en donde estaban el quórum de los 12, la primera presidencia, día jueves. Luego dice, el jueves pasado, como parte de nuestra preparación para esta conferencia, todas las autoridades generales tuvimos una experiencia que es familiar para muchos de ustedes en esta congregación. Con un espíritu de ayuno y oración, nosotros y nuestras esposas recibimos las hermosas bendiciones de una sesión de investidura en el templo de Salt Lake. ¿Se imaginan una sesión de investidura, hermanos, en donde estarían presentes los 15 profetas, videntes y reveladores con sus esposas? Solamente de imaginarlo, es poderoso la escena. Y esto ocurrió, como dice el presidente Hinckley, el Elder Hinckley, un jueves. Luego el elder Robert D. Hales dice, estas últimas semanas el presidente Hinckley ha buscado revelación para los llamamientos que se anunciarían en esta conferencia. Hace más o menos un mes, en la reunión de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de los jueves en el templo, oí al presidente Hinckley ofrecer una oración sencilla y sincera para recibir guía espiritual. La respuesta a su sincera oración ya se nos ha presentado a todos. Entonces, hermanos, basándome en todas estas citas, que si se dan cuenta, son citas que han estado ante nuestros ojos durante muchos años, podemos identificar y desglosar al menos 7 cosas que ocurren, al menos en el templo, los días jueves. Primeramente, se instituyó la última cena o la Santa Cena, recordando ese evento que ocurrió ese último jueves antes de la expiación del Salvador Jesucristo, o mejor dicho, que inició con este evento. Número 2, se llevan a cabo reuniones de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Entonces, a pesar de que para nosotros no tiene relevancia, si se dan cuenta, es un modelo instituido incluso por el Señor cuando vino en su ministerio terrenal. Número 3, se entrevista al nuevo apóstol. Han ocurrido llamamientos a nuevos apóstoles que han sido llamados. Luego se les extiende el llamamiento a este nuevo apóstol. Número 5, se presenta al nuevo apóstol y se le entregan las asignaciones en esas reuniones del quórum de los 12 y la primera presidencia. Número 6, se efectúan reuniones de ayuno y testimonios. Y esto es interesante también, hermanos, porque estamos hablando al principio que ese mismo día jueves en la noche fue cuando se instituyó la Santa Cena, recordando el sacramento al cuerpo de Jesucristo y a su sangre. Y aquí también se llevan a cabo reuniones de ayuno y testimonio. Luego se efectúan sesiones de investidura. Y esto también es interesante, hermanos, porque a veces podemos imaginarnos quizás a los apóstoles los días domingos en su barrio participando de sus unidades, pero por sus llamamientos
apostólicos y por ser testigos especiales de Jesucristo, quizás muy pocas veces pueden estar en las unidades en donde pertenecen geográficamente. Y es por eso que las responsabilidades del ministerio los lleva a veces a otros países, otras estacas, otras unidades. Pero sí hay algo que hacen juntos y ocurre los días jueves. Entonces, hermanos, el jueves no es un día común para el Señor, ni para la primera presidencia, ni para el Quórum de los 12. El jueves, sobre todo 6 de abril, no pasa desapercibido, sobre todo para el templo del Lago Salado en esa primera dedicación. Ahora, basado en lo que ya les acabo de comentar, yo les quiero dar mi opinión al respecto. Ya vimos cómo este anuncio de las puertas abiertas fue realizada a través de las redes sociales, respetando este modelo del 14 de febrero, cuando se dio esa palada inicial. Ahora, si ya se nos enseñó a través de esa publicación que se toma mucho en cuenta el tema de las fechas para el Señor, es importante esto. También creo que es importante entonces tomar en cuenta la fecha de la primera dedicación del templo del Lago Salado, que fue un jueves 6 de abril. Si las puertas abiertas serán en el año 2027, de abril a octubre, por ende, esta fecha no encajaría en ese año 2027. Pero no es casualidad, hermanos, no es casualidad que al siguiente año, exactamente en el año 2028, el jueves, el 6 de abril, mejor dicho, cae un día jueves. Cae un día jueves. Paradójicamente no cae un miércoles, un domingo, un lunes, un viernes, no. Cae un jueves y justamente un año después o meses después de que ya se han anunciado las puertas abiertas. Así que en mi opinión personal, basado en el modelo que el Señor nos enseñó a través de la palada inicial del templo del Lago Salado, esa primera vez, y de la dedicación del templo del Lago Salado y del anuncio de las puertas abiertas por parte del presidente Nelson, en mi opinión personal, la posible fecha de dedicación del templo del Lago Salado será el jueves 6 de abril del año 2028. Hermanos, me gustaría que pudieran dejarme sus comentarios, sus impresiones al respecto luego de ver este video. Y por supuesto, si les gustó, compártanlo, reaccionen con un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y yo les testifico, hermanos, que el Señor vive, que esta es su iglesia y que en la actualidad tenemos un profeta vidente y revelador que no solamente nos está hablando a través de las conferencias generales como en muchas ya décadas lo ha venido haciendo los siervos del Señor, sino también a través de los medios sociales, de las redes sociales. Yo les testifico de que el Señor vive y que en la actualidad nos ha hecho saber a través de los 15 profetas videntes y reveladores que su segunda venida está más cerca que nunca. Testifico de estas cosas y la comparto con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme hoy y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.